Esta semana tenemos que hablar sobre un tema muy importante, que es la alimentación en la etapa de adultez media. Y aquí yo quisiera empezar con una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los tipos de alimentos que serían los más saludables para una persona? ¿Cómo podríamos comer de la forma más saludable? Hay muchos mitos ahora sobre que la carne es necesariamente mala y que los huevos son necesariamente malos porque tienen tanto colesterol, pero realmente no es así. La verdad es que lo que sabemos sobre la alimentación es que la alimentación debería ser en general balanceada. No debería ser una tonelada de azúcar en la forma de 2 litros de cola, pero en cambio no debería ser nada de azúcar, porque incluso la fruta tiene fructosa, que es azúcar. Aquí es donde tenemos el típico problema que encontramos no solo en esta etapa, pero más en esta etapa que en otras, que es que las personas no tienen una dieta saludable. La dieta saludable no es necesariamente placentera para nadie. De repente te agrada demasiado esa cola. Y de repente te encantan los mariscos, que sí tienen bastante colesterol, o las parrilladas y así. Entonces, la dieta saludable no suele ser una prioridad en la vida de las personas. Y eso podría llevar a un problema muy grande. Los estudios científicos han sido súper mal interpretados y ahora todo se tergiversa incluso por el marketing. Entonces tenemos la idea de que las barras de granola, por ejemplo, súper naturales son buenas. Esas barras de granola, cuando ustedes les dan la vuelta y ven la etiqueta, son llenas de azúcar. Claro que no tendrían calorías, pero en cambio tienen un químico que se llama aspartame. Es muy malo para la salud de las personas y está vinculado con cáncer. Entonces, los estudios científicos, que en cambio yo diría son estudios populares, y los estudios que en general han hecho por las mismas personas que incluso a veces hacen los productos, claro que te van a decir fumar es saludable y comer de esta forma es saludable, no necesariamente. Y aquí es donde el conocimiento de la alimentación es súper importante. ¿Por qué es tan importante esto? Vemos que, por ejemplo, entre 45 y 65 años hay una prevalencia muy grande de obesidad. En Estados Unidos las cifras son hasta a veces del 50%, con 40% de las personas con diabetes, por ejemplo, debido a su mala alimentación. Esto se ha vuelto literalmente una epidemia mundial, en donde nosotros no pensaríamos que esto pasa, como por ejemplo, digamos la India, que yo creo que la mayoría de gente tiene el estereotipo de la India, de un país que no tiene mucha comida ni nada. En la India ahora hay mucha obesidad. Yo diría que en Ecuador, por ejemplo, yo he visto estadísticas, esto también está aumentando mucho. Esto es una señal clave de que se está respondiendo a una necesidad que está ocurriendo. Ahora, no todo el mundo le afecta de la misma forma la alimentación. Tu genealogía y tu genética simplemente maneja mucho mejor, por ejemplo, cosas como la grasa. Podemos tener así gente que se alimenta mal y vive 100 años y otra persona se alimenta súper bien, pero en cambio muere de un ataque a los 60. Entonces, tiene que ver con eso. Pero más que nada, porque esta es la parte que no podemos hacer nada al respecto, tiene que ver con hábitos. ¿Qué es lo que suele pasar entre 45 y 60 años? Que papá, por ejemplo, trabaja tanto, o mamá trabaja tanto. Y por lo tanto, ¿qué hace? Que papá no tiene tiempo para comer nada saludable, entonces ¿qué hace? Sale a mediodía y come en algún tipo de restaurante. Que no solo cuesta dinero, sino que también sirve comida que no suele ser saludable. Porque la comida que tenemos de hacer en casa es saludable. Entonces el hábito de ir a comer en tu casa, de hecho, puede beneficiar mucho a tu salud. El medio ambiente también importa muchísimo, con quién nos rodeamos y si estamos alrededor de personas que suelen comer de una forma mala, probablemente nosotros solo por relacionarnos con esas personas vamos a comer mal. El mejor ejemplo de esto para 45 y 65 años es Estados Unidos. En Estados Unidos es tan difícil encontrar un lugar donde comer de forma saludable. Es que la gente no necesariamente quiere comer de forma no saludable, simplemente que su medio ambiente no le da un beneficio en cuanto a esto. Y felizmente ahora están saliendo opciones más saludables incluso en la comida rápida. Como les dije, tiene que ver mucho con cultura. Por ejemplo, en Italia hay mucho la idea de la pasta y es verdad. Podría ser un problema en términos de los carbohidratos que nos da y podría dar una predisposición a diabetes. Pero ¿qué pasa con Italia que es diferente en Estados Unidos? En Italia usan muchas especies en su comida, muchas hierbas, mucho orégano y muchas cosas. Y todo eso, combinado con la pasta, en realidad puede hacer que la pasta de Italia sea muy saludable. Y para los italianos puede ser que usan también aceite de oliva. Y resulta que el aceite de oliva también es muy saludable. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos el típico fish and chips, que es pescado y papitas, que parece que no sea saludable porque es pescado cocinado en grasa y todo, pero en realidad es un hábito muy saludable de la forma en que ellos lo hacen. China rural, por ejemplo, versus urbana, podría tener diferentes cosas. En la rural tú comes en tu casa y comes cosas que tú mismo cosechas. En la urbana comes cosas de calle, ese rato, de kiosco.
Francia tiene una costumbre de comida muy sana. Y no solo eso, sino que además la comida de Francia se divide en cursos de comida. Tienes una entrada, una sopa, un plato fuerte y postre, e incluso un queso, por ejemplo. Lo que sucede ahí es que tú distribuyes todas tus calorías en de repente 1 hora, 1 hora y media de comer. A eso le añades también el uso de mucho pescado y además también el uso de, por ejemplo, vino en forma muy básica, entonces es muy saludable, por ejemplo, una copa al día. Piensen en sus papás que ya podrían estar en esta etapa y piensen cómo ellos están comiendo. Y además incluso piensen cómo esos hábitos de repente se están pasando a ustedes. Hábitos buenos de comida podrían pasarse a su generación, a ustedes ahora, versus hábitos malos de comida podrían también pasarse a su generación.